Ok, buenas tardes. Hoy estamos a 23 de abril del 2022, aquí con todo nuestro anhelo de aprender de la palabra de Dios. Estamos otra vez a Shabbat Shalom y hoy vamos a ver el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Ok, primero vamos a poner el estudio en las manos del Creador. Señor Padre Todopoderoso, gracias porque nos permitiste llegar a una semana más con vida y salud y sobre todo con este anhelo en nuestro corazón por buscarte y querer indagar más acerca de las cosas que tú has escrito para aprendizaje, para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Te pedimos que tú seas el dueño y señor de esta clase, que tú recibas todo el crédito y todo el honor y que las enseñanzas vengan de lo alto, Padre Santo, porque nosotros no somos nada, sino simplemente unos vehículos que tú utilizas para tu gloria y para que tu creación sea engrandecida. Señor Padre, te pedimos que nos ayudes a que nada, ningún tropiezo se ponga en nuestro camino, que no haya errores, que tu palabra no sea mal interpretada. Padre, te pedimos que tú estés con nosotros para cada una de las palabras que vamos a decir, todos y cada uno de los que estamos aquí, y que te pedimos que bendigas también a las personas que después verán el programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y Yehoshua. Amén. Ok, bueno, la clase pasada vimos Segunda de Reyes, capítulo 5, y vimos a Naamán y Eliseo. Recuerden que Naamán tenía lepra y era un sirio de, de mucha idolatría, pero Dios lo escogió para que tuviera lepra. Por algo sería. Un motivo tendría él. Algo habrá puesto ya en el corazón de Naamán para que le diera la lepra. Él es aconsejado por una muchachita que vive en su casa que ha sido robada de los israelitas para que les sirva como esclava, y ella, aún estando en situaciones tan tristes y molestas porque está fuera de su familia, fuera de su país, ella tiene la buena voluntad de decirle a su patrona que le diga a su esposo cuál es la solución. Ir a Israel a buscar al profeta Eliseo, y él le dará la limpieza de su cuerpo. Pues Naamán va, pero no le gusta la idea de que lo manden al río Jordán, porque según él es un río muy sucio a comparación de los ríos que hay en Siria. Y al principio se enoja, pero afortunadamente, gracias al Padre, que los criados de él o sus siervos le dicen: pero Naamán, lo que te está pidiendo el profeta no es nada difícil. ¿Qué, qué te, qué te cuesta hacerlo? Total, que es convencido, él va y su cuerpo es limpiado. Después de eso sucede lo más maravilloso que hemos podido escuchar de las palabras de un gentil, de un idólatra. Dijo: no hay Dios más que el Dios de Israel. Su vida fue transformada totalmente. Se fue a Siria, siguió trabajando en lo mismo que hacía, era el general del ejército de Siria, pero fue una persona transformada. Bueno, pues ahora tenemos el capítulo 6 y vamos a compartir la pantalla para ver unas imágenes. Ok, aquí tenemos Segunda de Reyes y vamos a ver dos diferentes temas. Eliseo hace flotar el hacha y Eliseo y los sirios.
Aquí vamos a hacer un resumen, fíjense bien, esto es muy importante lo que vamos a leer aquí, dice en el capítulo 6, la historia de Naamán. Ay, perdónenme, ¿saben qué? Debe de decir capítulo 5 porque fue el anterior. La historia de Naamán parece ser inspirada en los evangelios. Imagínense, los evangelios, 800 años que antes de que sucedieran los evangelios. Y esta historia está íntimamente relacionada. ¿Por qué? Porque él traía marcado, ¿quién es ese él? Acuérdense, Naamán traía marcado en su cuerpo leproso su estado espiritual corrupto. Acuérdense que la lepra no era una enfermedad, así que ustedes digan nada más de problemas del cuerpo, no, es que había problemas con el alma, con el espíritu de la persona que estaba en obscuridad. Por su fe y obediencia fue limpiado externa e internamente en el río Jordán. Muy probablemente el Padre ya había estado preparando su corazón. ¿El corazón de quién? De Naamán, porque siendo gentil de Siria, Dios le concedió la lepra. Fíjense bien, le concedió la lepra para traerlo hacia él. Naamán entendió que debe ser sumergido en el agua viva de Israel, solamente en el agua viva de Israel, aunque él prefería los ríos de Siria, porque ahí era el único lugar donde podía ser limpiado. También entendió que debía dejar la idolatría y declarar como lo hizo en el capítulo 5, con todo su corazón, solo adoración al Dios de Israel. Naamán siguió siendo gentil, pero con un espíritu israelita. ¿A qué se asemeja esto que le pasó a Naamán? ¿A qué se asemeja? El hecho de que los gentiles pueden ser injertados en el olivo verde de Israel no es un concepto del Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Aquí lo vimos en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. Aquí sí está bien, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes. O sea que este concepto de ser injertado en el olivo verde de Israel que le pasó a Naamán es lo mismo que nosotros podemos obtener gracias a Yehoshua, nuestro Redentor. Cuando decidimos seguir a Jesucristo o Yehoshua, sabemos que debemos hacer cambios. Estos cambios están íntimamente relacionados con la santificación. Y en este capítulo 6, nos enseña cómo lograr la santificación. Es un ejemplo muy vivo acerca de cómo hacerlo. En el versículo 1, vamos a empezar con el capítulo 6. Dice, Eliseo hace flotar el hacha. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Eso es todo lo que dice el versículo 1, que el lugar donde están es estrecho. El lugar en que moramos contigo en hebreo dice el lugar donde recibimos instrucción bíblica. O sea, no están hablando del lugar donde duermen, sino el lugar donde tienen la Keilah o la clase bíblica. Es estrecho y le están diciendo a Eliseo, necesitamos construir algo más grande. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! ¡Qué buena noticia! Esto significa que más y más estudiantes estaban viniendo a querer aprender la palabra de Dios. Porque acuérdense que esta es una gran característica del profeta Eliseo. Su antecesor, Elías, fue un gran profeta, pero no tuvo esta característica que tuvo el profeta Eliseo.
Su ministerio atrajo a muchos hijos de los profetas. Los hijos de los profetas no eran sanguíneos, sino eran estudiantes bíblicos. Dice, vamos a buscar cuál es el lugar donde está sucediendo todo esto. Versículo 2. Vamos ahora al Jordán, o sea, al río Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga. O sea, cada uno de los hijos de los profetas tienen que cortar un árbol para sacar una viga y hagamos ahí un lugar en que habitemos. Y él dijo, ¿quién es él? Ujú. Eliseo dijo, andad, adelante. Entonces, en el versículo 1, dice el lugar. ¿Cuál lugar? En Segunda de Reyes 2, versículo 5 y versículo 15 nos dice que es Jericó, el lugar en donde está ese instituto bíblico donde el que es el, liderea es Eliseo. Y ese instituto bíblico está creciendo y creciendo de tal manera que ahora necesitan hacer uno más grande. Versículo 3. Y dijo una persona, un hombre, dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré, yo iré. 4. Se fue pues, ¿quién? Eliseo se fue con ellos, con todos los hijos de los profetas o los estudiantes, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua. ¿Cuál agua? El agua del río Jordán. Y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío! Era prestada. Uy, eso era una cosa tremendamente eh, difícil para esta persona porque había pedido prestada el hacha y pues acuérdense, ellos estaban de muy pocos recursos y en el capítulo anterior vimos que estaban pasando también por muchas dificultades para conseguir comida. Bueno, y ahora se le pierde el hacha, pero aquí tenemos a Eliseo y ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí tenemos a las personas cortando los árboles para hacer el nuevo instituto bíblico, pero a este hombre, este uno, se le zafó el palo y miren dónde cayó la cabeza del hacha, en el río Jordán. En el capítulo 3 dice uno, pero en hebreo dice el uno. Ese uno tenía gran sabiduría. ¿Por qué? Porque invitó a Eliseo a ir con ellos a cortar los troncos para la construcción. Qué importante es invitar a Yehoshua a venir con nosotros, aún a las tareas más insignificantes. ¿Lo practican ustedes? Aún las tareas más insignificantes. Siempre pedirle que Él venga con nosotros. Siempre pedirle que Él nos ayude. En el versículo 5 dice uno. En hebreo dice el uno. A ese el uno, que es el mismo que le dijo a Eliseo que viniera con ellos, se le cayó la cabeza del hacha. A nosotros nos puede parecer poca cosa que se le haya caído la cabeza del hacha, pero un hacha era el instrumento para trabajar y traer el alimento a una casa. Y el hacha era prestada, entonces, ¿qué cuentas le iba a dar al dueño del hacha? Es por eso que gritó, era prestada. Eliseo, profeta Eliseo, ayuda, por favor. No fue casualidad que el uno fue el que invitó al profeta Eliseo a venir con ellos. Esto debemos recordarlo siempre.
pedirle a Yehoshua, ven conmigo. Aunque sea cualquier cosa, lo más insignificante que podamos pensar. Si queremos cambio en nuestra vida, si queremos ser santificados, perdón, debemos incluir a Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida, así como lo hizo el uno. ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó el hacha? Es muy importante porque hay una ley en Deuteronomio 19 del 1 al 6 y en esa ley nos dice qué hubiera pasado si el hacha no hubiera caído en el agua. Vamos a buscar Deuteronomio 19 del 1 al 6. Acuérdense que Deuteronomio está en los primeros 5 libros de Moisés y está después de Números, Deuteronomio, y buscamos el capítulo 19. Del 1 al 6. Vamos a ver qué hubiera pasado. ¿Por qué el profeta Eliseo le preguntó a ese uno dónde cayó la cabeza del hacha? Porque dice el capítulo 19 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Adonai tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra de Adonai tu Dios te da para que las poseas. Acuérdense que cuando ya hayan entrado a la tierra prometida, tienen que dejar 3 diferentes lugares que son las ciudades para que las personas que han cometido un crimen ahí se puedan refugiar. Se llaman ciudades de refugio. Versículo 3. Arreglarás los cambios y dividirás en 3 partes la tierra. Un micrófono abierto. Okay. Hello, this is a Erendira, ¿quién es el micrófono abierto? ¿Quién tiene? No sé, pero ahorita vamos a checarlos. Por favor, tengan cuidadito con los micrófonos, por favor. Ahorita te reviso, Almita, continúa. Gracias, Erendira. Versículo 3. Dice, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Dios, tu Dios, te da en heredad y será para que todo homicida huya ahí. ¿Ok? 4. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Versículo 5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su golpe, su mano, el golpe con el hacha para cortar algún leño, soltar el hierro, o sea, la cabeza del hacha, del cabo, y diere contra su prójimo, y éste muriere, y aquel huirá a una de estas ciudades de refugio y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, o sea, un familiar de ese que murió, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. O sea, fue un accidente, fue un homicidio con accidente. No, él no quería matar a su prójimo. Por eso Eliseo le pregunta al S1, ¿dónde cayó el hacha? Y ya cuando él le contesta, en el agua, bueno, ok, no hay problema. Continuamos con el versículo 6 de Segunda de Reyes, capítulo 6. Entonces dice, y el varón de Dios, o sea, Eliseo, preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. 7. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó.
¿Por qué? Porque Eliseo hizo un palo nuevo. Porque no aventó en el río Jordán el mismo palo, si todavía lo tenía en la mano ese uno. Lo único que se cayó fue la cabeza del hacha. Muy importante. Ok, vamos a continuar. ¿Cómo podemos saber que hay cambio en nuestra vida? Cuando incluimos al Padre en cada aspecto de nuestra vida. Cuando respondemos diferente a antes. Ujú. Antes, cuando mi esposo me hablaba con voz fuerte, yo le contestaba también con voz fuerte. Ahora, después de conocer a Yeshua, la respuesta es tenue, con amor, y todo se va disolviendo. Cuando vemos las cosas diferente a antes, yo antes le tenía mucho disgusto, mucha aberración a las prostitutas, hasta que el Padre me llevó al ministerio de la cárcel, donde casi todas las personas que estaban ahí eran prostitutas. Cuando nos comportamos diferente a antes, y antes que nosotros veíamos a una persona y decíamos, ay, qué gordo me cae, qué sangrón es, qué altanero. Pero ahora nosotros podemos ver a esas personas que todavía no tienen a Yeshua, que todavía no conocen la verdad, que todavía no tienen el privilegio que nosotros hemos tenido. Ok, vamos a continuar. Así como la pérdida del hacha puede ser poca cosa como para pedir la ayuda al gran profeta Eliseo. Son las mínimas cosas las que destruyen un matrimonio. Son las pequeñas cosas las que destruyen un negocio. Son las cosas casi imperceptibles las que destruyen un corazón. Son esas pequeñas cosas que dejaste de hacer en la crianza de tus hijos, las que impidieron que ellos sean seguidores de Yehoshua. Porque, ¿por qué Eliseo mejor no hizo una hacha nueva? Pues, ¿qué le costaba? Mejor, si va a ser un gran milagro como el que hizo en este caso, imagínense, el hacha pesadísima de metal ya cayó en el río Jordán, que tiene la característica de tener mucho lodo abajo. Entonces, probablemente cayó allá abajo en el lodo. Y Eliseo, cuando aventó el palo nuevo que él echó, el hacha se levantó, salió a la superficie del agua y ese uno hombre pudo agarrar la cabeza del hacha. ¿Cuál era el problema? ¿El palo del hacha o la cabeza de metal? ¿Cuál era el problema en esta situación, en este instrumento de trabajo? El problema era que el palo ya no quedaba ajustado al orificio de la cabeza del hacha. Por eso se zafó. Y Eliseo hizo un nuevo palo que quedara justo o perfecto en la cabeza del hacha. Eso fue lo que hizo. Ujú. Igual pasa con nosotros. Cuando nos toca pasar por problemas, dificultades, enfermedades, relaciones personales, le preguntamos al Padre, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo?
¿Por qué me mandaste esto? La verdad es que cuando pasamos por tribulaciones, al salir de ellas, vemos un gran cambio en nuestra vida espiritual, con el fin de que podamos ser bendición a otros. Ese es el objetivo. Eliseo no hizo una nueva hacha. Ay, ahí me equivoqué. Eliseo no hizo una nueva hacha. Tomó lo que quedaba bueno y lo transformó. El Padre, cuando nos llama, no nos tira, no nos desecha y hace un nuevo ser humano. Él nos transforma. Él nos transforma. En el versículo 7, el hombre la tomó y la recibió de parte de Eliseo. Así debemos nosotros tomar y recibir todo lo que venga de él. Lo bueno y lo malo que venga de él. Así lo tenemos que recibir. Porque así él lo ha planeado. Porque algo bueno viene para todos los que en él confiamos. Vamos a continuar. En el versículo 8 entra ahora otra situación. Aquí vemos una serie de historias con pequeños y grandes milagros hechos a través del profeta Eliseo. ¿Cuándo debemos dirigirnos al Padre Todopoderoso? Nos lo dice Filipenses 4, del 4 al 7. Vamos a buscar Filipenses. Acuérdense que está en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Filipenses está después de Efesios, después de Gálatas. Y tenemos este gran versículo. Filipenses 4, del 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos siempre. Cuando nos vienen cosas buenas y cuando nos vienen cosas malas. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Cuándo? En cualquier situación, sea pequeña o sea grande. Siempre con oración y ruego y acción de gracias. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yehoshua. Volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, para continuar con otra historia diferente a la del hacha. Versículo 8 dice, tenía el rey de Siria. ¿Cómo se llamaba el rey de Siria? ¿Se acuerdan? Lo vimos el capítulo anterior, Ben-Hadad. Ese mismo rey que el rey lo dejó libre en la guerra que hubo santa, el rey Acab. Habiéndole dicho el Padre Todopoderoso, destruyan todo, a todos. Acab le dijo, ok, te dejo en libertad, rey de Siria, rey Ben-Hadad, vete. Y el rey Ben-Hadad le dijo, ok, como tú has hecho esto conmigo, ¿te acuerdas de todas estas tierras que te he quitado? Las puedes ir a recoger. Pues en una de ellas murió el rey Acab por haber sido que no siguió las instrucciones del padre. Ese rey debió haber sido muerto, porque mírenlo, otra vez aquí está dando lata a los israelitas. Versículo 8. Tenía el rey de Siria, Ben-Hadad,
guerra contra Israel y consultando con sus siervos. ¿Quién consultó con sus siervos? Ujú. El rey de Siria, Ben-Hadad. Dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. O sea, les dijo, aquí va a estar mi campamento. Se lo dijo supuestamente en secreto. Aquí va a estar mi campamento. Entonces, versículo 9, el varón de Dios, ¿cómo se llamaba? El profeta Eliseo. Envió a decir al rey de Israel, ¿cómo se llamaba el rey de Israel? Joram. Acuérdense, mal rey, idólatra, muy despreciativo de las cosas de Dios. El rey de Israel le mandó a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. O sea, ¿qué está pasando? El profeta Eliseo le advierte al rey de Israel, Joram, no pases por ahí, porque yo he recibido en revelación que ahí va a estar el rey de Siria y te van a matar. ¿Qué hizo el rey Joram, el rey de Israel? Vamos a ver si puso atención a lo que dijo Eliseo. Versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. El rey, el profeta Eliseo le decía, rey Joram, no pases por ahí, no te quedes en este lugar, porque el Eliseo podía tener percepción. Él escuchaba hasta las cosas que decía el rey de Siria en su recámara. Entonces, ¿qué pasó? Dice, el corazón del rey de Siria se turbó, se enojó. Dijo, se turbó por esto, porque nunca lo podían encontrar al rey de Israel. Siempre cuando lo iban a buscar, sabiendo que estaba en ese lugar, no, ya no estaba. Pues entonces el, el- el- el rey de Siria cree que hay espías y dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, quién está de parte del rey de Israel. ¿Por qué yo no puedo pescar a este hombre, al rey Jorán? ¿Quién va y le dice a él, vete de aquí, vete de allá, muévete aquí, muévete allá? Claro que no había ningún espía. Era el profeta Eliseo diciéndole por dónde iba a pasar el rey de Siria. Versículo 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, no, rey Ben Aram de Hadad de Siria, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu propia recámara. Entonces el rey de Siria dijo, y él dijo, id y mirad dónde está. ¿Dónde está quién? Ahora, ¿quién anda buscando? A Eliseo. ¿Dónde está Eliseo para que yo envíe a prenderlo? Y fue dicho, he aquí que él está en Dotán, que era un lugar cercano a Samaria. Versículo 14. Entonces envió el rey. ¿Cuál rey? El rey Ben-Hadad, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sitiaron la ciudad. Va a ser una cosa terrible lo que va a pasar ahora. Sitiar una ciudad, acuérdense que las ciudades estaban amuralladas. Sitiar la ciudad es poner guardias, poner gente en todas las puertas de tal manera que las gentes que estaban adentro no podían salir, ni por comida, ni por agua, ni por madera, nada. A veces pasaban días, a veces pasaban semanas, a veces pasaban meses
y la gente se empezaba a morir de hambre hasta que se rendía. Entonces sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. ¿Quién es el varón de Dios? El profeta Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Acuérdense, está sitiada Samaria. Entonces su criado le dijo a Eliseo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Versículo 16. Y Eliseo, él le dijo, ese Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo tenía una percepción espiritual que podía ver todo los ángeles y los caballos y los carros de fuego que estaban a su alrededor para ayudarlos. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Yud-Heth-Vah-Hei, que abras sus ojos ¿de quién? Del siervo. Acuérdense que tiene un nuevo siervo porque el siervo anterior se quedó con lepra. Jehová abra sus ojos para que vea. Entonces Adonai abrió los ojos del criado y miró, he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vamos a ver más o menos como que aquí está Eliseo, acuérdense que siempre es el calvito. Y aquí está su nuevo criado y le permitió ver todos los caballos y carros de fuego que estaban para ayudarlos. Versículo 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Dios y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Fíjense bien, afortunadamente en el hebreo está más específico y no dice que los hirió con ceguera de que ya no pudieron ver, porque imagínense luego para hacerlos caminar bastantes eh, metros o espacio de tierra que tenían que caminar ciegos, pues cómo podían dirigir a un ejército, porque ahorita vamos a ver a dónde los van a dirigir a este ejército de Siria, que quedó ciego, pero no ciego que no podían ver, sino ciego, una ceguera limitada como la ceguera que tenemos cuando nosotros somos adolescentes y nuestros padres nos dicen: no vayas aquí, no vayas allá, no salgas con esta persona, no salgas con otra. Y nosotros, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? No le veo el problema. Pero nuestros padres saben muy bien los riesgos que podemos, en los que podemos caer. Así me pasó a mí cuando yo era adolescente. Mi papá me dijo: no vayas a ir al río. Ahí cerquita de la casa estaba un río y una amiga siempre estaba: vamos al río, vamos al río. Yo: no, no me dan permiso. Pero un día que mis papás se fueron al supermercado, yo me fui al río con ella. Y cuando llegaron mis papás y Alma no está en la casa, me pegaron una paliza tremenda. ¿Por qué? Porque en ese río ahí estaban todos los albañiles que estaban construyendo las nuevas casas. Pero yo tenía una ceguera limitada, como esta ceguera que Eliseo le pidió a Dios que tuviera el ejército de los sirios. Después, en el 19, después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme. O sea, aquí no van a estar, de aquí no se van a ir. Esta no es la ciudad que les pertenece. Vengan conmigo. Y lo siguieron. Y yo os guiaré al hombre que buscáis. Según esto, Eliseo les está ayudando al ejército sirio para encontrar al rey Joram, al rey de Israel.
y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Yod-Heh-Vah-Heh, abre los ojos de estos para que vean. Y ahora ya pudieron tener percepción de dónde estaban. Y se dieron cuenta que estaban en Samaria, en el lugar donde están los enemigos. Y Adonai abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel, Joram, los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Ah, Joram le está diciendo padre mío a Eliseo. Ahora está muy amiguito porque no siempre está así. 22. Él le respondió, no los mates. Eliseo dijo, no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? No, no, dijo Eliseo, no los mates. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Fíjense nada más, Eliseo. A los enemigos que vinieron a matar a los israelitas, los puso y les dio un banquete para que comieran y después se regresaran a Siria, ilesos. Versículo 23. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bueno, esto fue realmente por un tiempo. Dejaron de venir los sirios, pero después aquí los vamos a ver otra vez haciendo de las suyas. Versículo 24. Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria otra vez. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, o sea, todas las puertas cerradas. No podían salir a buscar comida ni agua. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imagínense, la cabeza de un asno. En primer lugar, el asno no es un animal que se pueda comer para los israelitas. Y en segundo lugar, ¿qué tanta carne se le puede sacar a la cabeza de un asno? 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Imagínense, 5 piezas de plata por estiércol de paloma. ¿Para qué querían el estiércol de paloma? Bueno, a falta de madera para cocinar usaban el estiércol de madera. Lo encendían y con eso calentaban sus comidas. Pero qué caro costaba. Versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salve, rey mío. Y el rey Joram de Israel le dijo, si no te salva Yod-Heh-Vah-Heh, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Quién crees que soy yo? Yo no soy Dios para salvarte. Y el rey Joram de Israel le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? A ver, platícame. Y ella le respondió, esta mujer que está aquí, me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos al tuyo, al mío. ¿Qué les parece? Comiéndose a sus propios hijos. Y le dijo, cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿A qué situación han llegado los israelitas como para comerse a sus hijos? Bueno, Dios se los advirtió en Levítico. Dios se los advirtió que si ellos se apartaban de sus mandamientos, que no seguían
sus estatutos, sus mandamientos, eso iba a pasar. Vamos a ver en Levítico, dice, el Padre les advirtió a los israelitas que si se apartaban de sus caminos, se comerían a sus propios hijos. ¿Dónde dice eso? Vamos a buscar Levítico, Levítico 26. Acuérdense que Levítico también forma parte de los 5 libros de Moisés. Está al principio de la Biblia. Levítico, versículo 26. Versículos 27 y 28. Dios les advirtió, si ustedes se apartan de mis caminos, miren lo que va a pasar. Y dice, si aún con esto no me oyereis, dice el Padre Todopoderoso, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Exactamente como se los advirtió. Bueno, aquí quiero que sepan que Israel ya está llegando al tope de la maldad, de la, de la, del apartamiento que han hecho de las cosas de Dios, del alejamiento de las cosas de Dios, que ya está muy próxima su partida para Asiria como esclavos. ¿Por qué? Porque se apartaron de las cosas del Padre. Vamos a continuar. Dice 26. No, 30, perdón. Cuando el rey oyó, ¿cuál rey? El rey Joram de Israel, oyó las palabras de aquella mujer que estaba muy indignada porque sí se comieron a su hijo, pero la otra escondió a su hijo. Rasgó sus vestidos el rey y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre el cuerpo. O sea, al rey le pudo mucho. Sí le conmovió el hecho de que se están comiendo a sus propios hijos. 31. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Ahora sale con que el culpable es Eliseo. Ahora le está echando la culpa a Eliseo de todo lo que está sucediendo ahora con esta sitiada que tienen en Samaria. Versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey Joram envió a él un hombre. ¿Para qué mandó un hombre? Claro, le quería cortar la cabeza porque dijo que ese día no iba a pasar que Eliseo tuviera la cabeza sobre su cuerpo. Mas antes que el mensajero viniese a él, ¿a quién? A Eliseo, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo... Para echarle al piso. No, pues solo con agua, ¿no? Un poquito de detergente con la grasa. El micrófono, por favor. Gracias. ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida quería cortarme la cabeza? Pregunta el profeta Eliseo a sus ancianos, a los que están ahí con él en el cuarto. ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. O sea, cierren la puerta, pongan cosas ahí que impida que se pueda abrir la puerta. Luego dice, ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? ¿Qué está diciendo aquí Eliseo? Ahí venía el mensajero, pero tras él venía el rey Joram, su amo. ¿Por qué? Porque se arrepintió de lo que iba a hacer con Eliseo.
Y ahí viene con el detrás del mensajero para decirle, quítate de hacer eso. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos saber? Porque en el versículo 33 dice, aún estaba él hablando con ellos, o sea, Eliseo, con sus ancianos, y aquí el mensajero que descendía a él, descendía, o sea, se regresó a él, a su amo, al rey Joram, al rey de Israel. Y dijo, ¿quién dijo? El rey de Israel, Joram, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? ¿Ok? Aquí está un poquito difícil de comprender, pero lo que está significando aquí es, en el versículo 33, dice el rey Joram de Israel, verdaderamente este mal viene de Dios. Me lo merezco, dijo el rey Joram. He sido demasiado idólatra, intransigente, incumplido de los mandamientos de Yud-Heh-Vah-Heh. ¿Para qué esperar? ¿Para qué orar o suplicar a Adonai, a Yud-Heh-Vah-Heh? Y hasta ahí se termina el capítulo 6. Después vienen muy buenas noticias en el capítulo 7, pero hasta ahora vimos pues cosas tristes como el comerse a sus propios hijos. Eso era lo peor que le podía pasar al pueblo de Israel, llegar a tal situación. ¿Ok? Muy bien, vamos a permitir que personas que quieran participar, preguntar, dar algún testimonio, hablen. Una por una, abran sus micrófonos. Buenas tardes a todas. ¿Cómo estás, Almita Lina? Hola, Daisy. Almita, Ajá. es terrible, ¿verdad? Cuando uno lee estas cosas y piensa, wow, qué increíble, y que el Señor ya lo había participado. Aunque en mi Biblia, eso está en Levítico 26, dijiste, ¿verdad? Ujú. ¿En tu Biblia dice algo diferente? Creo que no dice nada de los hijos. 26, versículo ¿qué? 18. No, el versículo, el capítulo 26, versículo 27 a 20. Oh, 27. Ok, debe ser que yo estaba leyendo el 18, sí. Ajá, sí. Bueno, y eso que Dios ya no lo estaba advirtiendo, de que Sí, esto iba a suceder. se los Que me- advirtió, que así iba a suceder. Si se Este, apartaban, exacto. si estaban en Este, oposición a él. Ujú. entonces esto no se trataba de que había una hambruna entonces en Israel, sino era porque ellos quisieron hacer esta abominación. No. Sí hubo hambruna porque Samaria estaba sitiada, o sea, la ciudad que estaba amurallada, alrededor estaban todos los sirios. Exacto. Entonces fue por hambre, realmente no, claro, pero no podían llegar a ese extremo, claro. Bueno, no. Entonces me puse a pensar que también leí una historia también de lo que está pasando con Ucrania, y Ucrania ya pasó por una cosa, así era, se Ujú. comían hasta los hijos al mitad. Ay, Hubo una época que también pasaron esas necesidades y llegaron a comerse hasta sus hijos, ¿puedes creer? ujú. Entonces, viendo esta relación de desobediencia, entonces Ucrania, ¿será que está pasando por todo esto también? A lo mejor, digo, aquí, en mi ignorancia, ¿será que también esto están en una desobediencia con el Padre? Y por eso también cometieron esas barbaries. Sí, esas cosas son consecuencias del pecado. No sabemos cuál, pero Dios lo sabe. Gracias, Anita. Muchas gracias por la clase. Sí, ya estamos esperando buenas noticias, por favor. El próximo capítulo. Ya estamos esperando, sí. Almita, Mande. sí, no, yo quería decir que, bueno, que los profetas siempre están avisando de antemano cuando está por ocurrir algo, ¿no? El Ajá, Eterno nunca toma ninguna determinación sin avisar primero. eso es lo que está escrito. Ajá. Entonces, bueno,
ellos sabían y aún así, lamentablemente, desobedecieron. Y como bien tú dices, esto es la consecuencia de la desobediencia, ¿no es cierto? Porque no es que el Eterno los quiere castigar, sino que ellos, uno peca y la consecuencia la tenemos que asumir. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente les tocó pasar por todo esto y no es la primera vez en la escritura que pasa esto, ¿no es cierto? Exacto. Pero acuérdense que siempre hay un remanente y ahí estaban los hijos de los profetas. Claro, claro. Pero el tema es ese, siempre la desobediencia, ¿no? Siempre el ver hasta dónde se puede llegar un poquito más, en lugar de parar, revisar lo que uno hace y tratar de enmendar el camino. Pero bueno, lamentablemente esto es lo que es la consecuencia de lo que pasó y bueno, es tremendo el hecho de que tuvieran que comerse a sus hijos. Es espantoso y bueno. Vamos a ver si hay alguna otra persona para terminar aquí la grabación. ¿Nadie más? No quieren hablar mucho, están cansadas. Yo quiero hacer un aporte y me voy a basar en Eliseo con los hijos de los profetas con el milagro del hacha. Sí. Pues ahí nos enseña que el hacha pues tiene dos partes, que una de ellas es la cabeza, que es el hierro, que nos representa a nosotros, y el palo representa a Yeshua. Dice que el joven cuando estaba cortando el hacha, pues como se angustió, se preocupó porque era prestado. Para nosotros, el vivir fuera de Cristo, pues el Señor nos da todo, lo que tenemos es prestado. Es como ese hacha que representa la vida de cada uno de nosotros, o mejor dicho, el hierro. Pues ese joven cuando estaba partiendo el tronco, pues imagínase que, como usted bien dijo, el hacha, pues todo el mundo no la tenía, además que en aquel tiempo escaseaban lo que eran los utensilios, las herramientas, y él le daba de muchísima importancia. Por eso él le dio esa importancia, porque esa herramienta era prestada. Y diría él, pues, ¿ahora cómo hago? ¿Cómo recupero algo que me han prestado a mí? Y eso nos pasa cuando nos vamos de la presencia del Señor, cuando caminamos en desobediencia, cuando andamos en pecado. Esa agua donde esa cabeza del hacha cayó en el fondo de ese río, donde dice que había lodo, que no estaba clara porque él mismo no la pudo encontrar, pero sí, él dice que supo dónde él cayó. Qué bueno que sepamos dónde caemos delante del Padre, que eso se llama declarar o confesar lo que hemos hecho delante del Padre, y con arrepentimiento. Pero hay algo maravilloso que dice que Eliseo cogió un palo. Ese palo simboliza a Jesús en la cruz del Calvario. A través de eso hay una redención, hay un perdón, hay un pecado. Y cuando él fue levantado, por eso fue levantado ese hacha, porque así fuimos levantados nosotros cuando reconocimos que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Redentor. ¿Y qué? Y lo que decía la hermana, qué bueno que hablen. Dice que esos jovencitos se le hizo como pequeño el lugar donde estaban, aunque tenga que volver atrás. Que esa tienda se quedó pequeña donde estaban los hijos de los profetas. Qué bueno es que se quedó. ¿Por qué? Porque yo creo la fama de Eliseo que tendría en el lugar, porque yo creo que sería un buen hombre, un hombre que cuidaba a los muchachos. Yo creo que era un hombre de Dios, un hombre que cuando la gente lo veía que era un hombre que enseñaban cosas y palabras de Elohim, de Dios. Y de esas personas son las que nos tenemos que rodear, gente que dé la palabra conforme
al Señor las puso. Y Ujú, sobre todo, gente que nos pueda aportar cosas. ujú, Y yo creo que esos jóvenes, por eso se les quedó pequeño el lugar donde estaban y tuvo que hacer un lugar nuevo. Y eso ujú, nos demuestra que Eliseo era un hombre de Dios y un hombre recto, y sobre todo pues un hombre que amaba a los jóvenes, porque él lo que quería era enseñarles, y aparte pues él dice que los acompañó ujú. para colaborar, para ayudar, y siempre estaba presto a ayudar. Siempre, Y estos son los hombres que el Padre Eterno está buscando en este tiempo, sí. hombres que quieran dar su palabra, hombres al servicio, hombres ayudadores y sobre todo honestos. Ujú. Pues eso es lo que quería apartar a Almita. Gracias, Antonio. Muy buena analogía, muy buena la analogía con la cabeza del hacha que somos nosotros y el palo, el Padre Todopoderoso, Yeshua. Ok. Amén. Entonces vamos a terminar para que no salga tan pesado el programa. Vamos a orar y podemos continuar después, ¿ok? Gracias te damos, Señor Padre, por este capítulo 6 de Segunda de Reyes que nos has permitido tantas lecciones y que nos has permitido poder hacer analogías con, con, con Yeshua, nuestro Redentor. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos das el querer y el hacer y porque siempre estás aquí con nosotros. Para ti sea toda la gloria y todo el honor, todo el crédito, Padre Santo. Y te pedimos que lleves esta lección a otras personas que lo necesiten. Protégenos en esta semana de todo mal y llévanos con bien. Y tráenos otra vez a volver a tu palabra con el capítulo 7, el siguiente sábado. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, con toda humildad, en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, Amén. entonces le voy a poner en pausa.